Muy buenos días, amados amigos y hermanos que sintonizan esta página de internet, sea días, tardes o noches. El Señor ha permitido que ustedes entren a este sitio, vean este video, seguramente llamados dentro de su corazón y de su entendimiento por entender lo que quizás en alguna ocasión han escuchado sobre lo que es el plan de salvación. Probablemente algunos de ustedes dirán, pues esto, ¿qué será? ¿El plan de salvación en qué consiste? ¿Por qué yo debo enterarme de esto? ¿Será necesario esto para mi vida? ¿Será real? ¿Esto es una mentira inventada por algunas personas que fanáticamente están entendiendo a su manera el Evangelio? ¿Será esto necesario? ¿No lo es? ¿Soy de Dios? ¿No soy de Dios? ¿Iré al cielo? ¿No lo iré? Bueno, quiero compartirles en este momento la palabra de Dios. No es mi interpretación, no deseo yo convencerles de nada. Realmente lo único que anhelo es de que ustedes, si creen en Dios y creen que la palabra de Dios, donde está manifestada y revelada a través de la Biblia, es de Dios, entonces todo lo que vamos a hablar en este momento viene del corazón de Dios a su corazón. Y que sea el mismo Espíritu Santo, aquel que reveló la verdad, el que le revele a su corazón, así como lo reveló en el mío, ¿cuál es la voluntad de Dios al respecto de este plan de salvación que Él tiene? Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al Padre, a nuestro Padre Celestial, el que está en los cielos, al Dios Padre que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros los cristianos creemos en un Dios trino, en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y Dios Hijo dice, yo soy el camino. No es otra persona más que la persona de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios si no es por mí. Entendamos entonces esto y prosigamos. ¿Qué es el plan de salvación? Primeramente, cuando Dios creó al hombre, ya en su conocimiento estaba de que el hombre iba a pecar. Para Dios no fue algo nuevo ni sorpresa que cuando creó a Adán y Eva, en ese momento Adán y Eva iban a pecar, iban a ser destituidos de la gloria de Dios que manifestaban en ellos, lo cual acarreó pecado y condenación para los hombres de generación en generación. Más bien, cuando Él creó al hombre ya sabía que esto iba a pasar, pero cuando se generó el pecado, Dios ya había anticipado desde tiempo, desde antes de la creación del hombre, un modelo, una fórmula para que luego de que ingrese el pecado al hombre, venga la salvación a él. Si el pecado ingresó por un hombre, el pecado también tenía que ser vencido por un hombre. Y por esa razón fue que envió a Jesucristo, nuestro Señor, amado Salvador, Dios hecho carne, para que a través de ese único sacrificio valedero tomara en sí, haciéndose pecado y maldición, Él, para que a través de su muerte, crucifixión, resurrección, nosotros tengamos vida y vida eterna. Entonces el regalo que Dios preparó para nosotros fue la salvación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya el Señor sabía que nosotros íbamos a pecar, y que si Él no hacía nada al respecto para salvar al hombre de esa condición, en el eterno juicio, porque Dios es amor y justicia, en su eterno juicio el Señor tenía que disponer la muerte para su creación. Pero Él amó tanto al hombre que decidió generar un plan maestro, un plan de redención, el cual se concentró en Cristo Jesús. Para entender un poco la historia de salvación, entendamos una parte de la Escritura donde hablamos sobre Nicodemo. Veamos un poco en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8, lo que este evangelio nos dice. Leamos primeramente Juan 3 del 1 al 8.
Dice el Señor: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede entonces uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar. Aunque ignores de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. En el Evangelio según San Juan capítulo 3, que hemos leído del versículo de 1 al 8, hay un diálogo muy interesante del Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. En este diálogo hay una afirmación del Señor que suena extraña a nuestra lógica o a nuestras creencias religiosas tradicionales y que debemos analizar cuidadosamente porque tiene que ver con algo de vital importancia para todos nosotros. En la parte sustancial donde dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Analicemos cuidadosamente esta declaración de Jesús. Las palabras el que nos indica que incluye a todas las personas y no solamente a Nicodemo, con quien él estaba en ese momento conversando, o a las personas muy malas o pecadoras solamente. Esto nos incluye a usted y a mí. No importa que pensamos cuán buenos seamos, de pronto quizás pensamos que nuestra condición espiritual es muy buena. Quizás podamos analizar nuestra vida y decir: no hacemos nada malo. Nosotros nos encargamos de ayudar a los enfermos, de hacer obras de caridad. Quizás somos personas que no hacemos daño a nadie. Pero el Señor dice: ¿el qué? Entonces, esto se está refiriendo a usted y se está refiriendo a mí. El que no naciera de nuevo establece que hay una condición necesaria e indispensable para todos por igual. Esta condición es lo que nosotros denominamos el nuevo nacimiento. Ante la pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? De pronto quizás usted también puede estar preguntándose: ¿qué quiso decir Jesús cuando decía que es necesario nacer de nuevo? Jesús le aclara que no se trata de nacer de nuevo físicamente, de que usted ingrese al vientre de su madre y vuelva a nacer, sino nacer de agua y del Espíritu, es decir, de una nueva experiencia espiritual. Por último, la declaración completa: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, establece rotundamente y claramente que no hay otra manera de entrar en el reino de Dios sino por medio de un nuevo nacimiento. Y se lo repito: no hay otra manera de entrar en el reino de Dios sino por medio de un nuevo nacimiento. Espero que lo esté comprendiendo. Espero que esté asimilando lo que estamos conversando ante la palabra de Dios. Esta condición excluye toda otra forma de pretender entrar al reino de Dios, como las buenas intenciones, las buenas obras, la religión, la cultura, el dinero, la filosofía o cualquier otra cosa que usted haya pensado que le permitirá ingresar al reino de Dios. Que son los conceptos que por lo general tenemos de acuerdo con nuestros propios razonamientos o con nuestra cultura que se ha propagado de generación en generación.
Es interesante que Nicodemo era una autoridad religiosa de mucho prestigio. No era cualquier persona. No era una persona inclusive ni ignorante sobre los temas espirituales que el pueblo judío tenía. Era de una vida intachable, según las normas morales y religiosas de su tiempo. Era una buena persona. Nicodemo era una persona que se apegaba a la ley del hombre y se apegaba a la ley del tabernáculo de Moisés. Era un hombre que ayudaba con regularidad, oraba y daba diezmos fielmente y conocía las sagradas escrituras. Podríamos decir que era un hombre bueno ante los ojos de la sociedad, bueno en general, porque si era un hombre que obedecía la ley del hombre y obedecía fielmente la ley del tabernáculo de Moisés, donde el pueblo judío se regía fielmente. Mas sin embargo, Dios le dice que él estaba excluido del reino de Dios y que él necesitaba un nuevo nacimiento para obtener una vida nueva. Pero veamos la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto al nuevo nacimiento, que resulta ser en una vida nueva. Entonces, conversemos un poco sobre esta necesidad del nuevo nacimiento. La Biblia nos revela que cuando Adán y Eva pecaron, no solo se hicieron merecedores del castigo de Dios y que fueron expulsados del Edén, sino que su misma naturaleza espiritual cambió. Recordemos que Dios a ellos les dio, o fueron creados a su imagen y semejanza. Desde entonces, esa naturaleza espiritual, cuando pecaron, ha pasado de generación en generación y nosotros mismos lo hemos heredado. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nos damos cuenta que desde Adán, en generación, mientras los hombres existamos, todos hemos pecado. Todos fuimos concebidos ya en pecado. Nadie puede decir que no conoce pecado, porque todos, desde Adán hasta hoy, somos pecadores. No existe uno, salvo Jesucristo, que fue el único que fue concebido sin pecado. Mas todos nosotros, por él, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entendamos esto entonces a la luz de la Biblia, de que todos, absolutamente todos, usted y yo, cuando fuimos concebidos, hasta antes de Cristo, hemos sido destituidos del favor de Dios porque hemos pecado. La pregunta entonces, ¿podemos cambiar nuestra naturaleza de pecado? ¿Seremos capaces nosotros de cambiar con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias obras, quizás con nuestro propio entendimiento o acciones, nuestra naturaleza de pecado? ¿Podemos hacerlo? Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Todos nosotros no podremos jamás, si es que no tenemos un nuevo nacimiento, poder hacer el bien. Hacer el bien conforme a la voluntad de Dios. Porque nuestra naturaleza, sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, es pecaminosa. Y como dice el Señor, la naturaleza no puede ser cambiada. Somos pecadores y estamos habituados a hacer el mal, y por nosotros mismos nos es imposible, por nosotros mismos,
cambiar nuestra naturaleza. El hombre no puede cambiar su naturaleza. Si el hombre nació pecador, el hombre en sí mismo no puede cambiar su naturaleza de pecado. ¿Habrá alguien entonces que pueda decir que es justo, que no necesite realmente nacer de nuevo? ¿Habrá alguien fuera de Cristo que sea justo? Y dice Romanos 3 del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay manera de cómo malinterpretar esta porción de la Escritura. La Biblia es tan clara en esta sección que dice que no hay ni siquiera uno. No dice que algunos, o que el pueblo judío, o que las personas que hacen buenas obras. No hay uno, y eso está escrito. No hay uno que no necesite realmente nacer de nuevo. ¿Cuál es nuestra condición sin Cristo? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Si usted que está escuchando este mensaje y que no ha nacido de nuevo, y el Espíritu Santo está hablando a su alma y a su espíritu, le está diciendo que usted, que fue concebido en pecado, que es pecador, y que fue ese pecado engendrado desde Adán hasta la fecha, usted está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo estábamos y qué éramos antes de conocer a Cristo? Efesios 2 del 1 al 3 nos dice: y Él nos dio vida a vosotros, por cuanto estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, sin Cristo nosotros somos personas que vivíamos en delito y pecado. El estado del hombre natural, sin vida espiritual y sin capacidad moral ni espiritual para responder el llamado de Dios, hizo que Él, en su misericordia y sabiduría, tomara la iniciativa en este aspecto. Sin la intervención regeneradora de Dios, el hombre no tendrá esperanza jamás de salvación. Es duro reconocer esto, pero la experiencia de cada uno de nosotros lo comprueba. Cuando recordamos con cuánta facilidad nos inclinamos al mal y lo difícil que es vivir una vida de santidad, es nuestra experiencia desde la niñez y se revela tristemente en la condición espiritual, moral y social de la humanidad de todos los tiempos. Reconocemos, todos aquellos que pasamos por ese valle de lágrimas, que todos, dice aquí inclusive la misma Escritura, vivíamos en otro tiempo, todos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y éramos por naturaleza todos los que vivíamos sin Cristo, hijos de ira, de la ira de Dios, lejos de la voluntad de Él y muy lejos de la participación pensada de ingresar al cielo. Todos éramos de allí, todos. Pero gracias a Dios hoy tenemos una nueva oportunidad de ser llamados hijos de Dios, gracias a que tenemos esta hermosa oportunidad de entender de que somos
salvados y que tenemos un propósito en Dios, que tenemos una oportunidad a través del plan de salvación entender que tenemos una oportunidad, que nada está perdido todavía, pero si están atentos a la voz de Dios. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo nacimiento? Ya estamos totalmente claros. Creo que en el favor del Señor y el Espíritu Santo nos está revelando que para nosotros es imposible cambiar nuestra naturaleza, que no existe ni una sola persona que pueda ser llamada justa y que no necesite salvación, que todos somos pecadores, somos personas destituidas de la gloria de Dios y que todos estuvimos antes de Cristo llevados por la carne en delitos y pecados. Creo que eso está muy claro. Es la obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, por medio de la palabra de Dios, en que nuestra disposición moral y espiritual es renovada a la imagen de Cristo. ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el propósito de Dios para usted y para mí es que nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Él dispuso en su deseo, en su corazón, que usted y yo busquemos de Él y que nos convirtamos en instrumentos de Dios. Pero como entró el pecado en el hombre a través de Adán, y cuando nosotros nacemos en la carne, lastimosamente esa carnalidad, esa naturalidad con que nosotros nacemos de pecado, tiene que morir para que nazca el propósito de Dios en su vida y en la mía. En cambio, Dios produce en nosotros, al dar vida a nuestro espíritu por su espíritu, haciéndonos susceptibles a su voz. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, va a resultar misión imposible oír su voz. Ezequiel 11:19 dice, y les daré, ya profetizaba Ezequiel en ese entonces para el pueblo de Dios de hoy y siempre, un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Es comenzar una nueva vida en que nuestros motivos, nuestra escala de valores, nuestras inclinaciones, nuestras metas, nuestros propósitos en la vida son cambiados por nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tan nuevas como lo había profetizado Ezequiel, diciendo que nos va a dar un nuevo corazón y nos va a colocar un nuevo espíritu. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios y sin la obra del Espíritu Santo. No se trata pues de obras de buena voluntad, de obras humanas, sino de obrar sobrenaturalmente el poder de Dios en usted y en mí. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni la de voluntad de varón, sino de Dios. Porque el Señor nos dice en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces estamos entendiendo que el nuevo nacimiento es un requerimiento necesario para cambiar nuestra naturaleza de pecado a la gloria de Dios y tener un corazón conforme al corazón de Dios y un espíritu que es el Espíritu de Dios que permitirá escuchar su voz.
que Dios ya en su corazón y en su intención fue de que cuando nosotros seamos creados, estemos hechos y dispuestos para hacer buenas obras. Pero no, esas obras no son las que nos van a llevar a la salvación, mas dice aquí la palabra de Dios que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es la fe nuestra, sino la que Dios coloca en usted y en mí, pues este es un don. Y cualquier cosa que hagamos no es suficiente para alcanzar la salvación, porque no es por obras, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe, para que nadie diga yo hice esto y suficiente para poder alcanzar el favor de Dios. No es cuánto usted hace, no es cuánto usted ofrende, no es cuánto usted haga para la obra de Dios. Esos serán los resultados luego de que usted nazca de nuevo, porque somos concebidos para hacer buenas obras. Pero las buenas obras no es lo que nos genera un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento sí generará fruto espiritual en usted y en mí para hacer buenas obras. Pero las buenas obras, insisto, no conlleva la salvación, porque la salvación, es por la fe, y esta fe es un don de Dios. ¿Qué debemos hacer? Creo que podemos resumir todo lo que hemos visto en 4 pasos. Lo primero, pienso yo, en el nombre del Señor, que debemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de él, pero arrepentirnos genuinamente, no un cargo de conciencia, no un sentimiento de culpabilidad. Hay veces que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra alma, donde están arraigados nuestros sentimientos y nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, siente culpa y dice, es verdad, soy pecador, hago lo malo, y comienza a llorar y comienza a sentirse mal. Y llora quizás hasta amargamente. Pero luego de que se siente mal y pasa 1 o 2 horas, se olvida. Se olvida de aquel sentimiento que ocasionó una palabra. Pero su vida sigue siendo igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sentirse mal y arrepentirse? La gran diferencia es que el arrepentimiento genera una transformación en el corazón. El arrepentimiento implica renunciar y dar una vuelta completa a otra dirección donde antes el pecado nos llevaba y ahora a través de la palabra de Dios comenzamos a tener un nuevo norte en Cristo. Un genuino arrepentimiento genera una genuina transformación en su corazón. Antes usted perseguía el pecado porque éramos hijos de ira y nuestro corazón llevaba hacia el mal. Pero una vez que el Espíritu Santo le da un genuino arrepentimiento de su pecado, lo que va a hacer en forma inmediata es que usted no persigue el pecado. Esto no quiere decir que usted no va a ser tentado. Esto no va a decir que el pecado llegará a su vida. Lo que quiere decir es que usted ya no va a ir tras el pecado. El pecado, la tentación va a ir atrás de usted, mas no usted al pecado. Por ejemplo, supongamos que usted haya sido alcohólico. Y sabemos que en el reino de Dios los alcohólicos no ingresarán. O un afeminado, los borrachos, los mujeriegos. Pero usted voluntariamente iba a la cantina y se emborrachaba con su deliberada voluntad. Usted perseguía el pecado, usted concebía tomar y usted tomaba hasta cuando sus fuerzas no le daban. Pero cuando entra en usted el Espíritu de Dios y le genera un arrepentimiento de su vida anterior, usted ya no va a programar un día o algunos días de la semana para ir a emborracharse. Usted va a decidir no hacerlo, va a detestar hacerlo. Pero puede haber ocasiones en donde Satanás va a colocar en su debilidad de su carne oportunidades de tomar en una reunión de trabajo o quizás con la gente que alrededor suyo comparte que no conoce de Dios, le quiera hacer caer en su debilidad.
Entonces, esa tentación usted no va a salvarse, porque todos nosotros seremos tentados, tarde o temprano, y con la frecuencia que quizás no quisiéramos tener. Pero ya usted tendrá un arrepentimiento, que en ese momento usted tendrá la voluntad de decidir no pecar, de decir no. Y en ese momento usted tiene victoria, porque usted rechazó el pecado con su voluntad. Eso significa reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de él, arrepentirnos genuinamente. Lo segundo que debe hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, por sus pecados en su totalidad, que no existe pecado alguno que el Señor haya dejado atrás, que cualquier cosa que Satanás le recuerde que usted haya hecho, ese pecado, desde que usted fue engendrado hasta el día de hoy, esos pecados, ese conjunto de pecados tan grandes que sean, Dios los perdonó. Y que resucitó y que está a la diestra de Dios Padre y está en gloria. Satanás de seguro le va a decir: tus pecados son tan grandes que de seguro Dios no te va a perdonar. Probablemente usted tuvo una vida muy promiscua. Probablemente Satanás le recuerde que usted tuvo muchos hombres o muchas mujeres, quizás tuvo algunos abortos, quizás desfalcó a algunas personas, quizás hizo algo muy grave, quizás hasta mató a alguna persona. Recordando que hasta el aborto es un asesinato. Quizás usted hizo daño a mucha gente. Quizás usted estafó. Quizás usted mintió con mucha regularidad. Quizás usted se burló de muchas personas en su aspecto sentimental. Yo no sé quizás cuántas cosas usted habrá hecho. Pero lo que yo sí sé es que todo lo que usted hizo, todo, desde que usted fue engendrado hasta hoy, si usted acepta y reconoce sus pecados y se arrepiente de él, creyendo que Jesucristo es su Señor y Salvador, todos sus pecados, todos, sin excepción alguna, el Señor lo perdona. Todos. Lo tercero que debemos hacer es apropiarnos personalmente de la obra de la cruz, creyendo y aceptando, como le dije hace un momento, que nuestros pecados ya han sido perdonados porque Cristo pagó por todos ellos. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca, no dice que si lo pensaras, no dice si otra persona le hace el favor de hacer esto por usted. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces y solo entonces serás salvo. ¿Cuál es esta condición? Que confieses con tu boca. No importa cuánto tiempo ha pasado en tu vida, para que te des cuenta, lo que el Señor está buscando en estos tiempos, en el momento que tú estás oyendo este mensaje, es porque el Señor ha tenido muchísima gracia y misericordia de ti y de mí. Porque quizás han pasado 20, 30, 40, 50 años, los años que sean, pero Dios no ha establecido justicia sobre ti. No te ha quitado de este mundo, no te ha arrebatado la vida para que mueras en pecado, sino que Él ha tenido misericordia contigo, porque Él ha estado esperando un día como hoy, para que tú escuches este mensaje y tú entiendas en tu espíritu que es necesario que confieses con tu boca, que Jesucristo es el Señor, y lo creyeras en tu corazón, que Él, que Dios, lo levantó entre los muertos. Entonces y solo entonces tú serás salvo. Dios no te ha quitado la vida, Dios no te ha arrebatado del mundo de los vivos, porque Él ha tenido gracia y favor contigo. Ha estado esperando pacientemente, luego de todo lo que has hecho, de todo lo malo que has hecho, porque eras hijo de ira, hijo de perdición. Pero Él estaba esperando
un día como hoy para que tú voluntariamente tomaras una decisión y decidieras por Cristo, porque el único camino al Padre es Cristo Jesús. No hay nadie más. No hay nadie más que te lleve al Padre si no es Jesús. Y lo último, recibirlo a Cristo. Recíbelo como tu único Señor y Salvador de nuestra vida, abriendo nuestro corazón para que Él entre a obrar allí. Y cuando tú abres tu corazón, entonces entra el Espíritu Santo a tu vida. Juan 1:12, uno de los versículos más importantes para tu vida. Mas a todos los que le recibieron, escúchalo bien, a todos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Tú creías que eras hijo de Dios? Te mintieron diciendo de que desde que naciste, desde que te bautizaste, desde que ibas a la iglesia, hiciste quizás la confirmación dentro de los estándares católicos, creíste que eras hijo de Dios. Pensaste que dando dinero a los pobres en la calle, una moneda, sonriéndole a la gente en la calle, siendo una buena persona como Nicodemo, ¿pensabas que eras hijo de Dios? Pues hoy el Señor te está revelando a la luz de la Escritura que solo los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esto es tremendo, porque no es como nos habían enseñado antes. No es como que la cultura regular nos indica o nos enseñó que éramos antes hijos de Dios. Y realmente estábamos convencidos en el sistema de este mundo, que este sistema de este mundo no le pertenece a Dios. Amigo, desde que Adán pecó, Satanás es dueño y príncipe de este mundo. Y cuando él toma ese principado sobre este mundo, él es dueño absoluto de todo lo que él está. Los medios de comunicación, los sistemas políticos, los sistemas financieros, todos los medios de este mundo es dueño Satanás. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Toda la parte política, toda la tradición, todo lo que el mundo nos ha generado, esa cultura, y nos ha impuesto a nuestra cultura a nosotros como verdad, no es de Dios. Esta cultura nos ha generado una tergiversación de la verdad de Dios. Porque lo que el Señor nos indica primeramente es que debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y que Él está sentado a la derecha de Dios Padre, orando y abogando por ti. Debes apropiarte de ese sacrificio de la cruz, creyendo de que todos tus pecados fueron perdonados, confesando con tu boca que Jesucristo es el Señor, es tu Señor, y lo haces Dios en tu corazón, lo entronas en tu corazón para que puedas decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces pasarás de muerte a vida y serás salvo, conforme a Romanos 10:9. Recibiéndolo luego de esta confirmación, lo recibes en tu corazón. Tú le dices: aquí está mi corazón, Señor, es tuyo. Porque todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, entonces les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios en esto. ¿Cuál es la parte de Dios en todo esto? Nosotros hemos tratado de agrupar 4 pasos de lo que el hombre tiene que hacer para nacer de nuevo. Pero ¿cuál es la parte de Dios? Mientras nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que hace Dios en nuestro nuevo nacimiento? Lo primero y lo más, estos aspectos que vamos a mencionar son muy importantes. El primero es que Él perdona todos nuestros pecados.
Perdona todo, a un nivel que se olvida de que existieron. Hebreos 10:17 dice: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más. Él se olvida, Él borra por completo. La palabra de Dios dice que Él se olvida. Para Él no existe tu pasado. Quizás la tradición, quizás otras personas, quizás la filosofía puede decir es que es imposible que Dios borre toda la maldad que tú hiciste, todo ese montón de errores que has cometido. Dios no puede olvidar así de fácil. Es que nunca fue fácil. Para que Él perdone tus pecados, para que Él cumpla su promesa de que Él se olvida de toda tu maldad, realmente le costó a su Hijo. No fue fácil para Dios mandar a Jesucristo, su único Hijo, Dios hecho hombre, encarnarse, hacerse pecado por ti y por mí, morir en la cruz de esa manera tan vil, para que a través de su muerte, de su sangre, de su resurrección, podamos nosotros tener la oportunidad de ser llamados hoy en la fe hijos de Dios. Así que no es que fue fácil. No fue fácil para Dios enviar a Jesucristo a morir por ti y a morir por mí y por todos los pecadores de este mundo. No fue fácil. Así que cualquier persona que te esté diciendo no es fácil, no es lógico que perdone todo lo malo que tú hiciste, pues sí, es verdad, no fue fácil porque le costó a Dios su Hijo, su único Hijo. Si eso no lo quieres comprender, es porque aún tú estás viviendo con un corazón endurecido y aún el Señor no está tocando realmente el fondo de tu corazón. No le estás permitiendo a obrar al Espíritu de Dios en esta hora que tú estás oyendo este mensaje. Pero si tú estás aperturado a lo que está haciendo el Señor, dice Él que mientras tú has confesado que Cristo es el Señor, que Él te redimió todos tus males, que Él es el Señor de tu corazón, Dios se olvida de todo lo que tú hiciste. Él cambia tu corazón. En Ezequiel decía, y dice el Señor: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Dios en su palabra dice que Él nos va a cambiar nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando tú nazcas de nuevo. No antes, sino después. Nos da perspectiva de Dios a vida, de hijo de ira a hijo de Dios, de condenación a vida eterna, de una vida sin propósito a una vida con propósito eterno. Esto no garantiza que los problemas de este mundo van a desaparecer de tu vida. No te estoy diciendo que cuando tú estés en Cristo, los problemas que tú has pasado o has vivido se van a ir de tu corazón, de tu hogar, de tu casa, de tu trabajo, de tu existencia. No. Lo que quiere decir es que el Señor va a estar contigo en todo momento mientras tú estás caminando en medio del valle de lágrimas. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, caminar 40 años en medio del desierto, sin lograr ver la tierra prometida, Dios permitió que su pueblo escogido esté en medio del desierto. Pero sabe, amigo, sabe, amiga, Dios nunca se apartó de ellos. Porque Dios desde el cielo manaba maná continuo para alimentar a su pueblo. Sus calzados jamás envejecieron, ni sus vestiduras jamás envejecieron. La presencia de Dios estuvo siempre en medio del desierto. Jamás los abandonó. Siempre está con su pueblo.
En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la turbación, en medio del problema, Cristo está contigo. Hay un pensamiento muy hermoso que decía alguien, que cuando él caminaba veía 4 huellas, pero cuando veía las cosas difíciles, cuando veía un precipicio, veían solo 2 huellas. Y él le decía, Señor, ¿por qué cuando camino y el camino es ancho, solo veo 4 huellas? Pero cuando las cosas se ponen difíciles y veo el precipicio, solo veo 2. ¿Acaso tú no estás allí? El Señor respondía a su corazón diciendo, lo que pasa es que cuando las cosas son fáciles, yo camino al lado tuyo. Pero cuando son difíciles, yo te llevo en mis brazos. Dios está contigo en todo momento, en las buenas y en las malas. En las malas Él te sostendrá en sus manos. Y en las buenas Él caminará a tu lado, abriendo brecha, abriendo camino, para que tu vida en todo sea prosperada. Recuerda lo que pasó José, si lees un poco la Biblia. José, hijo de Jacob, sus hermanos lo vendieron hacia otros mercaderes porque eran celosos. Realmente no podemos comprender cómo los propios hermanos tomaron esa decisión de vender a su hermano José por celos. Pero dice el Señor en su palabra, en la Escritura, que cuando él ya estaba en la casa del egipcio de Potifar, todo lo que José hacía era prosperado. Todo lo que José hacía era bendecido, porque Jehová estaba con él. A veces Dios permite que cosas malas sucedan, solo para prepararnos para algo mejor. Solo porque Él nos entrena a través de la escuela de la fe cómo crecer espiritualmente. Porque al final de la historia de José nos damos cuenta de que él se convirtió el segundo al mando en Egipto y que él tuvo la oportunidad de confrontar a sus hermanos cuando ellos regresaron a Egipto por comida y conocieron que el segundo al mando era su hermano, aquel que ellos habían vendido. Pero él les dijo, no se asusten, soy José, a quienes ustedes vendieron. Pero no se asusten, yo he comprendido por qué el Señor ha permitido todo esto. Amigo, que tú llegues a comprender por qué todas las cosas malas pasan, es porque hay un propósito de Dios en tu vida para poder llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y ponerte en algo más especial, así como lo puso a José. Dios permitió pasar un proceso de perfección en la vida de José para llegarlo a colocar en el puesto de autoridad que él tuvo y que luego fue de bendición, no solamente para su vida ni para la vida de su familia y sus hermanos y su padre, sino para toda una nación. Dios tiene un propósito en medio de la adversidad y del problema. Quizás tú estás pasando un problema. Todos pasamos un problema, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero no os preocupéis, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Si tú quieres tener esa victoria en tu vida y realmente sentir que tu vida tiene un propósito, yo te invito a que hoy hagas algo diferente. Cristo está a la puerta de tu corazón y está llamando, y Él desea que cenar contigo y tú cenes con Él. Recuerda cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, clavado, y los 2 ladrones, uno decía, pues si tú eres hijo de Dios, lánzate, dile a tus ángeles que vengan a verte, záfate de aquí, bótate de la cruz. Y el otro decía, calla, no sabes lo que dices. Señor, una cosa te pido, no te olvides de mí cuando entres al reino de Dios. Él había reconocido que Cristo era el Señor. Él en su último momento de su vida reconoció que Cristo es su Señor. Y su anhelo en su corazón fue estar con Él, cenar con Él, estar en el reino de Dios.
Quizás este sea un momento muy especial para tu vida, donde tú estás reconociendo que Cristo es el Señor y que nunca ha estado en el trono de tu corazón, que en el trono de tu corazón estuvo cualquier cosa menos Dios, que tú de oídas lo conocías, mas ahora tus ojos lo han visto, como dice Job. Yo te pido que si tú eres esa persona, que si tú realmente el Señor ha tocado hoy tu corazón, hoy que está a la puerta y llama, abre la puerta de tu corazón a Cristo y recíbelo. Si quieres te ayudo y te invito con una oración, que la mía será un modelo de oración, mas en tus propias palabras lo puedes hacer, conforme a lo que el Señor te ha ilustrado, el Señor te ha guiado en este audio. Reconociendo tus pecados, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptando que Él murió por ti, por todo lo malo que hiciste, recibiéndolo en tu corazón, confesándolo con tu boca, para que tengas la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Si eres esa persona, toma esta oración como modelo. Si quieres, tómala completamente. Si no, luego la puedes personalizar, pero hazlo de esta manera, pero siempre de corazón. Lo más importante de todo es que tú reconozcas tu pecado y te arrepientas de él. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido, Señor. Yo te agradezco por cuántas personas hayan escuchado este mensaje, por cuántas personas en este momento realmente han tenido un corazón predispuesto para escuchar la verdad. Que pese a toda distracción, pese a toda turbación que el enemigo coloca, Señor, han decidido oír tu voz. Quizás en medio mensaje tuvieron alguna distracción, quizás el celular les sonó, quizás llamaron su atención distrayendo del propósito eterno que tú tenías para ahora, más a los vencedores, aquellos que llegaron hasta el final, aquellos que decidieron terminar de escuchar tu palabra y no robarse la bendición, Señor. Yo te ruego por esas personas que ahora desean entregar su corazón a ti, Padre. Permíteme guiarles en oración para que reciban la salvación que tú tienes planeada para nosotros. Señor, dígalo así. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he pecado, que contra ti y solo contra ti, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Mis pensamientos, mis palabras, mis obras, mis acciones, mis omisiones me han llevado muy lejos de ti. Señor, yo y mi casa hemos pecado. Te pido perdón. He reconocido, Señor, de que mi vida sin ti no tiene propósito, que soy pecador. Y me arrepiento de todo corazón, no con un sentimiento, sino con una decisión plena de cambiar mi forma de ser, mi estilo de vida. Lo que yo era antes ya no lo quiero volver a hacer, no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas, porque en mi debilidad, oh Dios, tú te fortaleces. Yo creo, Señor, que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre en toda su gloria y esplendor. Yo creo que en esa cruz Cristo pagó por todos mis pecados. Yo creo que ya, Señor, no existe culpabilidad en mí, porque tú, Señor, a través del sacrificio de Cristo, has perdonado toda mi maldad, toda mi iniquidad, Señor. Padre, yo te recibo, Jesucristo, en mi corazón. Ven a mi corazón, entrónate en él. Ya no vivo yo, tú ahora, Cristo, vives en mí. Y ahora, Señor, te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida
Y gracias, Señor, porque en esta hora tú me has dado el privilegio de ser llamado hijos de Dios, conforme escrito está en Juan 1:12. Señor, soy nueva criatura. Te ruego, Padre, que me ayudes a proseguir al blanco. Me ayudes a ser perfeccionado conforme a tu obra, porque tú dices, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial el perfecto, porque sin santidad nadie verá a Dios. Yo te ruego, Señor, que ahora comiences tú la obra de perfección en mi vida y permitas, oh Padre Santo, que tú dirijas mi corazón y mis pensamientos de hoy en adelante. Si antes yo estaba distanciado de ti, ahora, Señor, toma mi corazón, toma mi vida, toma mis pensamientos y llévame al conocimiento de la verdad. Toma mi casa, Señor. Yo rechazo todo argumento contrario de Satanás que ha estado en mi vida, en mi familia o en mis hijos. Yo rechazo y anulo toda maldición generacional que se haya transmitido a través de mis abuelos, de mis ancestros, de mis padres hacia mi persona. Yo hoy mismo, en esta hora, anulo todo decreto contrario en el nombre de Jesús y me declaro libre, porque para eso Jesucristo vino a este mundo, para deshacer las obras del diablo, sanar a los enfermos y dar libertad al cautivo. Yo creo, Señor, de que mi casa y yo te serviremos y que desde hoy en adelante yo y mi casa somos salvos. Gracias, Señor, por esta hermosa bendición, porque hoy mi vida ha sido transformada y hoy tengo un nuevo propósito. Hoy soy parte de la familia de Cristo y cuando venga Cristo, yo escucharé su voz y estaremos allí celebrando en las bodas del Cordero el triunfo de los vencedores en Cristo. Gracias, Señor, por darme esta hermosa oportunidad. Gracias, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si lo hiciste con fe, ten la plena seguridad de que hoy has nacido de nuevo, de que hoy tienes un privilegio de ser llamado hijo de Dios, de que hoy hay fiesta en los cielos, porque cuando un pecador se arrepiente, Dios hace fiesta en los cielos. Hoy Cristo está contento porque has venido al rebaño, has escuchado su voz. Y estoy seguro que la buena obra que Él comenzó hoy contigo, la va a terminar hasta el día de que Él venga o hasta el día en que tú vayas a su presencia. Recomendaciones. Sigue buscando del Señor. No te quedes solo en este momento de salvación. Sigue creciendo en el Espíritu. Busca una iglesia cristiana donde se comparta la sana doctrina de Cristo. Coméntales que tú recibiste al Señor en tu corazón a través de una palabra de Dios en internet. Comparte esta prédica, este mensaje a otras personas que necesiten conocer de Cristo. Cuando vayas a la iglesia, congrégate, hazlo con regularidad. Sé aleccionado del Señor en forma continua. Deja guiarte por aquellas personas que espiritualmente son más maduras. Comienza a crecer en el Señor y lo más importante, recuerda que el Señor ya te dio un nuevo propósito. Hoy tú eres un ministro del Evangelio porque Él te ha dado la comisión de compartir las buenas nuevas, de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Hoy tu trabajo, como es el mío, es de compartir lo que el Señor hizo en tu vida hoy y compartir las nuevas de salvación, porque hay muchas personas que no conocen de Cristo como tú no lo conocías y necesitan escuchar este mensaje de tu voz, de tu trabajo. La mies es mucha y pocos son los trabajadores, y Cristo necesita de muchas manos dispuestas a trabajar para Él. Ese es mi mayor deseo, que luego de este mensaje te comprometas con Cristo y no te quedes solamente
en la cruz de salvación, sino que comiences a caminar como un apóstol de Cristo, siguiendo sus pasos, sus caminos, Señor. Yo deseo que tú realmente comiences a moverte con Cristo. Cristo jamás se quedó estático. Él anduvo por toda la tierra y mandó a sus discípulos a todas partes del mundo a comisionar la buena nueva. Él te ha dado hoy el Espíritu Santo, quien te va a mostrar en su Espíritu la verdad de Dios y te va a hacer entender la Escritura. Si tú dices, yo no entiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a dar revelación, porque dice que el que es falto de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará sobreabundantemente. Busca de Dios insaciablemente en espíritu y en verdad. Comienza a orar en tu casa, bendecir los alimentos, bendice a tu esposa, a tu esposo, bendice a tus hijos, bendice a tus padres, bendice a tus hermanos, hermanas, tíos, a todos los que te maldicen, bendícelos en el nombre de Jesús. Perdona sus ofensas, porque el que no perdona las ofensas de otros, tampoco les serán perdonadas las ofensas tuyas. Recuerda, ten un corazón conforme al corazón de Dios, y el corazón de Dios es un corazón de perdón. Si tú no perdonas a tu hermano, antes de presentarte en el altar, reconcíliate con él o con ella, y luego presenta tu ofrenda ante el Señor. Porque el Señor es claro, si tú no perdonas tus ofensas, las que te hicieron a ti, Él tampoco perdonará las tuyas. Quítate esa cadena de falta de perdón y libérate en el nombre de Jesús de toda esa opresión, que lo único que hace daño no es a la persona que te ofendió, sino es a ti mismo si tú no has perdonado. Un abrazo, que Dios les bendiga. Me ha alegrado mucho. Mi nombre es Fabián Muñoz, estoy en Guayaquil, Ecuador, y para mí es un honor haber compartido la palabra de Dios en esta hora.